Bueno, vamos a dar comienzo a este cuarto webinario. ¿Cuarto? Sí, cuarto. Está bien, bien digo. Estamos muy contentas porque la verdad es que fueron muy buenas las convocatorias a los webinarios. Yo soy la directora de Amazonas, mi nombre es Matilde Baroni. Hace un año y medio ya que Amazonas se empezó a gestar. Y bueno, fue todo muy rápido porque armamos la primera Academia Argentina de Mujeres Líderes del país, o sea, es un hecho inédito, es un trabajo que hemos armado con este grupo de colegas y ya amigas, pensando en los nuevos liderazgos de las mujeres y poniéndolos en discusión a los que ya están ejerciendo los liderazgos, ¿no? Y también entendiendo que a las mujeres nos cuesta mucho llegar a estos lugares de poder, sobre todo en los espacios que tienen que ver con mandos medios y con los mandos altos. De alguna manera eso fue lo que nos convocó en su momento, lo que nos sigue convocando, y bueno, no solamente esto es una academia, sino también es una comunidad y es un espacio de encuentro, así que están todas invitadas a participar, las que quieran hacerlo. Amazonas tiene un congreso, que es el Congreso Argentino de Mujeres Líderes, que el 19 de octubre del año pasado fue quien inauguró, digamos, ese evento, inauguró la academia. Se iba a inaugurar ahora el 24 de abril, pero bueno, en función de este contexto decidimos dar un volantazo, como todo el mundo, y armar una academia 100% online que comienza el 21 de agosto. Así que pueden escribirnos, pueden ingresar en www.amazonas.com.ar, allí pueden conocer todo nuestro cuerpo docente, el programa, etcétera. Y después hay dos instancias, además de la academia, de ese programa de liderazgo que incluye la academia. Por un lado, estos webinarios gratuitos que ya venimos haciendo, y por otro lado, los webinars que van a estar próximamente saliendo del horno, que tienen un costo mínimo, pero tienen que ver mucho con la asesoría, y acompañar, digamos, a todas esas mujeres que tienen ganas de trabajar sobre determinadas temáticas. Bueno, yo quiero darles pie ahora a mis dos compañeras y amigas, Sol Vallá y Lucía Macoc, que también hicieron que esto fuera posible y tienen mucho para contar y ojalá les guste este webinario y las esperamos a todas el 21 de agosto para seguir aprendiendo, porque realmente lo que nuestro diferencial, más allá del contenido académico, son las docentes que la verdad son grandes lideresas. Así que bueno, bienvenidas a las que no estuvieron, bienvenidas a las que siguen apostando por estos webinarios y bueno, que lo disfruten. Gracias, Mati. Bueno, gracias por la presentación. La idea hoy es justamente con mi colega Sol, conversar un poquito y a grandes rasgos, porque digamos, sabemos que el liderazgo es un fenómeno muy amplio, digo, que se puede mirar de diversos aspectos y por eso las invitamos también al programa, ya que transiten ese programa, pero bueno, queríamos empezar a introducir un poco esta temática. Así que te doy la palabra, Sol. Bueno, buenas tardes a todas. El webinario de hoy es una invitación a repensar el liderazgo, a revisar en conjunto, digamos, qué entendemos por liderazgo y poner en discusión el rol del líder. Y específicamente enmarcarlo en esta coyuntura actual, en esta crisis mundial que trae la pandemia. Creemos que es oportuno o que es una posibilidad de detenernos y observar cuál es el rol del líder o el rol esperado que tenemos quienes estamos conformando este webinario hoy, y cuál es la posibilidad o no que tiene este líder de facilitar los procesos de cambio o de transformación en sus equipos, sobre todo en situaciones en las cuales el equipo no está acostumbrado a trabajar, como puede ser esto que nos está ocurriendo a nivel de empresas, a nivel de instituciones, a nivel mismo de las ciudades y del país. Estamos viviendo una crisis inédita. Tenemos que remontarnos a más de un siglo atrás para poder pensar en un evento de esta escala, a pesar de las diferencias que tenía aquel mundo respecto a esto. Entonces, la primera idea es invitarlas a frenar,
usar el tiempo, algunas tienen más, otras tienen menos, de pensar quiénes están siendo, desde qué valores están actuando, y empezar a pensar el liderazgo primero en cómo está ocurriendo en mi casa, ¿no? En ese grupo tan pequeño que quizás es mi familia o mi grupo más restringido de amigos. Y después ir avanzando hacia, bueno, como soy en los equipos más grandes, en los grupos más importantes, y mismo está cómo estoy siendo como ciudadano, ¿no? Cómo estoy respondiendo a esta situación que desconozco, desde dónde la estoy abordando, para así, haciéndome responsable de mi propio comportamiento y de mi propio ser, pensar también cómo están siendo las organizaciones, ¿no? Y esto que planteo lo hago pensando en que creo que existe una posibilidad de construir acuerdos distintos, a nivel social, a nivel político, a nivel económico y a nivel de cada uno de nosotros. Básicamente, la idea es que hoy podamos revisar y revisarnos, ¿no? Y me gustaría que a través del chat, poniendo simplemente un yo, nos cuenten quiénes de ustedes se consideran actualmente líderes. ¿Quiénes sienten que lo son? ¿Logramos respuestas? Todavía no. No, estoy mirando. Creo que no. Bueno, está bueno. Si ninguna de las que estamos acá podemos responder o sentirnos líderes, me gustaría preguntarles qué sienten que son. Digamos, ¿cuál estaría siendo su rol si no son líderes? ¿Qué consideran que están siendo en este contexto, a cualquiera de los niveles en los cuales ustedes se encuentren o estén pensando, desde su familia, sus trabajos, a nivel más amplio de organizaciones, instituciones? Y por último, están siendo preguntas para pensar mucho, me parece, y no tenemos posibilidad de escribir. Está bueno lo que dice María. Yo me veo y me siento líder en diferentes terrenos. Bien, esa era la idea de la tercera pregunta, ¿no? A ver, quienes hoy no estamos pudiendo responder que somos líderes o no nos estamos sintiendo, ¿en ningún aspecto, en ningún ámbito de su vida creen que lo son? Esto que decía Maya, en algunos lo soy y en otros no, ¿no es cierto? Piensen en el aspecto más personal, digamos. ¿Quién define o quién lidera el despertar de cada día? ¿Cómo es su desayuno? ¿Cómo se duchan, no? ¿Cómo se bañan? ¿Quién lidera esos procesos? La idea es invitarlos a pensar y a tener esta mirada amplia. No somos líderes en todos los ámbitos de la vida, pero por lo menos en los ámbitos personales, si no nos lideramos nosotros mismos, en realidad no funcionamos, ¿no? Y un poco es la mirada de Amazonas. Analicemos cada uno de los ámbitos. Ahí Selina Vallá dice, coincido con Maya, en algunos ámbitos soy líder. Buenísimo. Y quizás estas preguntas ayudan. ¿Qué es ser líder para ustedes? Para cada uno de ustedes. ¿Alguna se anima a decirnos qué entienden por líder? Y algo que normalmente nos preguntan es, ¿el líder nace líder o se puede hacer líder? Virginia nos dice, ella cree que en mis ámbitos personales sí lo es, y en otros hay que trabajar en equipo, ¿ok? Y ahí Selina, espérame que se me fue, ahí va. En mi vida personal soy líder en mi casa y frente a mis hijos el liderazgo es compartido, entiendo. Ok. ¿Alguien se anima a decir si nacemos líderes o nos podemos hacer líderes? Y si podemos aplicar ese liderazgo en distintos ámbitos. Bueno, a ver,
Quizás está complicado porque lo primero que tenemos, a ver qué nos dice Ayelén, para mí se construye la capacidad de ser líder. Yo creo que te podés formar, dice Celina. Y bueno, a ver, nos cuesta definirlo porque lo primero que podemos decirles, hoy no les vamos a dar muchas respuestas, sino que las vamos a invitar a pensar, ¿no? Lo primero que podemos decir es que no existe una definición universalmente aceptada de qué es un líder, ¿sí? Hay tantas definiciones como personas. Maya dice, creo que se nace líder y después se desarrolla tu manera de liderar. Bien, vamos a recorrerlo a esto. Primero, cualquier definición que traigamos de liderazgo va a ser nuestra definición en particular y va a responder a nuestra manera especial y a nuestro recorrido en la vida. Lo que sí podemos acordar es que el líder es una persona que tiene una capacidad para ver una realidad distinta, una realidad que está más allá de la posible actualmente. Y que no solo tiene eso, sino que tiene la capacidad de comprometerse a guiar a otros hacia esa nueva ubicación, ese nuevo lugar en el que quizás mucha gente no se anime a emprender el camino por la incertidumbre y el desconocimiento y posiblemente no llegue. Entonces, si tenemos esa capacidad, podemos ser líder. Si no tenemos esa capacidad, a través de nuestro aprendizaje podemos serlo. Lo importante es que si queremos ser líderes, lo que tenemos que registrar es que tenemos que lograr esa visión y lograr comprometernos con situaciones que exceden la situación presente, digamos. El líder básicamente construye un mundo distinto, construye una situación organizacional diferente, algo que hoy para la mayoría puede ser inalcanzable. Y un segundo punto en el que sí hay acuerdo es que los líderes tienen seguidores. ¿Qué quiero decir? No existe líder en la vida que no tenga alguien que lo siga. Entonces, muchas veces, cuando no estamos siendo líderes, lo que estamos siendo es seguidores de un líder. Y lo fundamental de comprender esto es comprender que el liderazgo se trata de un fenómeno social. ¿Qué quiere decir? Más allá de las habilidades y las capacidades que yo pueda tener como líder, lo que me ubica en la posición de tal es la validación, la acreditación o la autoridad que me da justamente el seguidor o los seguidores. Digo, yo me constituyo líder porque hay otra persona o otro conjunto de personas que a través de su elección y a través de la confianza que ponen en mi modo de entender esta nueva realidad, deciden seguirme. Si yo no logro construir esto, no me posiciono como líder, aunque tuviera todas las capacidades y las habilidades como tal. Y les traigo este ejemplo para entender este espacio social del liderazgo. Un grupo de sociólogos en una tribu africana hizo un ejercicio, un experimento, que constaba de ubicar una canasta llena de frutas a una distancia, como si fuera una carrera, de una cantidad de niños de la tribu. Y les dijeron, la consigna era, cuando ellos dijeran ya, los niños tenían que correr hacia la canasta y el primero que llegaba se podía quedar con todas las frutas. Y lo que ocurrió fue que todos, inesperadamente para los que estaban haciendo el estudio, los chicos se tomaron de la mano y fueron caminando juntos hacia la canasta, se sentaron en esa ronda que ven en la imagen y empezaron a compartir la fruta. Entonces, cuando les preguntaron qué es lo que sucedió, les respondieron Ubuntu. Si nosotros traducimos de esa lengua africana, el Ubuntu podríamos decir que significa soy porque somos. Y básicamente es un concepto muy importante cuando hablamos de liderazgo esto.
Yo soy líder porque somos esta relación entre líder y seguidor. No hay líder sin seguidores y es imposible que esta relación de liderazgo se sostenga si yo no logro, a través de la autoridad que me confieren los seguidores, que se crea en mi palabra y que se siga mi camino. Sol, sí. Acá Virginia escribió que ella cree que se construye el liderazgo y vas consiguiendo habilidades para potenciar distintas áreas a las que querés potenciar, digamos. Sin duda. Y es así, y en esta línea quería hacer el tercer punto o el tercer acuerdo que existe entre las distintas miradas del liderazgo desde las distintas ciencias que se aborda. Y es decir, los líderes son personas diferentes. ¿Y diferentes cómo? El líder es una persona que se compromete con una realidad que hoy no está viendo, con una situación que lo lleva más allá. Y se compromete con otras personas, con todos esos seguidores. Me comprometo a llevarlos, me comprometo a mostrarles el destino final. Y en función de ese compromiso es que el líder primero y el resto de los seguidores a continuación se comprometen a no seguir haciendo más de lo mismo. Y es un poco, creo, la oportunidad que nos da esta, como cualquier otra crisis, de pensarnos y decidir cada uno de nosotros, y así será en el conjunto, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos superar esta situación y seguir viviendo del mismo modo que estábamos antes? ¿O queremos desafiarnos? ¿Queremos verdaderamente liderar los espacios en los que estamos y transformarlos? Distintos autores como Einstein nos plantean, ya no habla de liderazgo claramente, pero nos plantea esta situación de que si queremos resolver inconvenientes que ocurrieron en un determinado nivel de pensamiento, necesitamos acceder a un pensamiento nuevo y distinto para superarlo. O Gandhi planteando que si queremos un país diferente, no podemos tener gente indiferente. Entonces, un poco refiere a esto el liderazgo, a animarnos a ser diferentes, a comprometernos con un otro, no conmigo mismo. El líder no es la estrella del equipo. El líder es una persona que se compromete con los otros, principalmente con los otros. Y en este contexto me parece importante preguntarles, ¿ustedes creen que el líder tiene que ser la cabeza de la organización? ¿Es necesariamente el jefe, el dueño, el presidente, el CEO, esa persona? La verdad es que entendemos que no, porque lo importante del líder es ir hacia adelante, es su función de guiar y de conducir, y no la posición jerárquica. Es verdad, alguno de ustedes, Alicia ahí que no interviene, no sabemos si está horrorizada o estará de acuerdo en algo, pero los modelos más autoritarios o los modelos de liderazgo más jerárquicos son los que apuntan a que la cabeza de la organización debe ser el líder. Y apuntan a que ese liderazgo se logra a través de la jerarquía conferida por la posición. Del tipo de liderazgo que estamos hablando ahora es diferente. Quien me da la autoridad de líder es mi seguidor y yo puedo estar ubicado en cualquier posición. Y si ustedes lo piensan, pudieran reflexionar acerca de, ¿vieron personas que estaban en la base de una organización, que estaban quizás ni siquiera en un puesto de mando medio y estaban liderando? Yo vi muchísimos. Se puede, es sano para la organización, podremos ver si son liderazgos formales o informales y podremos discutir mucho qué ocurre con la flexibilidad de esa organización y de los puestos jerárquicos en la aceptación de esos líderes. Pero claramente no necesita ser la cabeza de la organización. Y otro tema importante es, el líder no necesita siempre estar en la posición de líder.
pónganle que yo soy el líder de un equipo de trabajo. Una vez que yo logré transmitir cuál es el camino y el equipo logró tener visibilidad y logró tomar la dirección, yo puedo pasar a ser un seguidor y darle la posta a otra persona. Eso me demuestra que no habla de jerarquías, sino habla de funciones. Marianela nos dice, creo que el líder debe cuidar del equipo en el cual se encuentre. Y sin duda porque si no se queda sin equipo, ¿no? Desde esta mirada, digo, si yo no cuido, y ahora vamos a hablar un poco de esto y sobre todo Lucía se va a enfocar en qué es lo que nos pasa con esto del cuidado, ¿no? Y qué es lo que nos pasa con el cuidado, sobre todo en circunstancias de crisis, como la que estamos pasando. Bien, como última pregunta, en el espacio que me toca a mí, después le cedo la posta a Lucía, me gustaría conversar un poquito de cuál es el rol del líder en el equipo, ¿no? ¿Qué estamos esperando todos nosotros cuando hablamos de liderazgo? Sabemos que no hay una definición única, que cada uno trae la suya, sabemos que es un fenómeno social, sabemos que habla de personas que son distintas, y les diría distintas como, son personas que pueden aceptar, y en algunos casos les diré, disfrutan de la incomodidad y de la incertidumbre de no saber cuál es el paso que sigue, pero sí saber que vamos a un lugar diferente. Hay personas que eso les es natural. Ahora bien, tenemos que saber y reconocer, cuando estamos hablando sobre todo del cuidado, que en general los procesos de cambio y los procesos de transformación son situaciones incómodas, son situaciones en donde las personas sienten agitación, sienten temor, sienten enormes dudas. Entonces pensemos en este contexto actual en donde, bueno, Virginia desde Buenos Aires nos los podrá decir con mayor certeza quizás. Bueno, las dos Virginias de Buenos Aires son. No sabemos si me enfermo o no me enfermo, no sabemos qué me pasa si eso me ocurre, no sabemos si sostendré el trabajo, no sabremos si tendré el dinero para económicamente sustentarme a mí, a mi familia y a las personas cercanas a las que tenga que auxiliar si ellas mismas no pueden. Todas estas circunstancias son las que están viviendo nuestros equipos de trabajo si estamos liderando. Y si no estamos liderando, son las situaciones que nosotros, como seguidores de algún otro líder, estamos viviendo, y seguramente sea muy importante que ese líder perciba esta necesidad que tenemos. Entonces, cuando hablamos del rol, lo que podemos decir es, sí, el líder es un facilitador. Es un facilitador en términos de que puede simplificarnos o puede asistirnos en los procesos de aprendizaje. Todo cambio, toda transformación es un aprendizaje, nos saca de la zona de comodidad nuestra y nos lleva a un espacio desconocido. El objetivo principal del líder es potenciar a esos miembros del equipo, potenciar a las habilidades que tienen los seguidores. Es ahí donde se produce la sinergia, es ahí donde logro la cohesión del equipo y alcanzo resultados distintos. Los resultados diferentes que van más allá de lo que era posible no son obra de magia del líder. Sí, tienen que ver con su visión, pero son resultado del conjunto, del trabajo en conjunto. Y un punto fundamental, que no sé si a alguno le ha pasado, estando como líder o estando siendo liderado, es que el líder nunca debería caer en la tentación de tirar de los seguidores o empujar a los seguidores para llegar a esa nueva realidad o ese objetivo pretendido. Lo que tenemos que hacer como líderes es acompañar, es guiar y comprender que hay veces que el equipo no está preparado como nosotros para trascender hacia esa nueva situación. Acá Maya dice que el líder debe saber
cuándo dejar su ego de lado para poder crecer como tal. Y Virginia dice que sí, todas esas dudas que nombraste están, pero creo que hay que enfocarse en el presente para poder resolver mejor el futuro. Tal cual. Y, a ver, dudas e incertidumbres siempre existen, no hay situación, y creo que esta pandemia, chicas, nos lo mostró, y acá se une también con lo que dice Maya. Si hay algo que creo que todos tenemos que aprender es que no tenemos el control, ni de nadie, ni de nada, digamos. No podemos controlarlos ni a nosotros mismos individualmente. Entonces, de este modo, verdaderamente creer que yo como líder o como jefe controlo a otros o que puedo controlar las circunstancias es una ilusión del ego. El ego nos confunde y nos hace creer que nosotros podemos tener a la gente como marionetas o que podemos empujar, llevar y traer a las personas. Y está bueno experimentarlo. No sé si alguna ha pasado por eso, yo sí. Muchas veces en mi vida tuve esa fantasía de que iba a poder lograr a través de distintas herramientas que la gente pudiera creer en mí y hacer lo que yo creía, y la verdad que no, el control no existe. Sí existen las capacidades y las habilidades para acompañar y ser seguidos. Y sobre todo, perdón, no quiero acotar esto, que en este momento hay un nivel tal de incertidumbre que tal vez los y las líderes lo que pueden tener es una visión de hacia dónde dirigir tal vez el mundo, las organizaciones, pero aún así hay un nivel de incertidumbre, digamos, porque este contexto que estamos transitando es absolutamente nuevo y no hay recetas, digamos, frente a esto. Entonces, el líder o la lideresa, me parece que acá carece, digamos, de esas certidumbres, pero es una visión de cómo ir gestionando esto, pero muy también probando, ¿no es cierto?, algunas... Totalmente, Eugenia también dice lo mismo. Seguridad en realidad no tenemos ninguno, pero sí en la posición de líderes tenemos la responsabilidad de mostrar hacia dónde vamos y de compartir la información que tengamos, aunque creamos que sea mínima, la información que nosotros tengamos es importante para los miembros de nuestro equipo, para que no ocurran o no imaginen o no prevean situaciones que no están siendo, digamos. Cuanto más claros seamos, más fundamental va a ser, y en eso me quería meter diciendo que en general el desafío del líder es lograr equilibrar dos fuerzas. Una es la calidad relacional y la otra es la efectividad en la gestión. Si nosotros somos excelentes gestores como jefes, les diría, excelentes gestores como jefes y nos constituimos como líderes porque obtenemos buenos resultados, pero no logramos sostener una relación con nuestro equipo sostenible y de calidad, esto se desbalancea y no dura mucho tiempo porque el equipo se desarma. Por el contrario, yo puedo lograr muy buenas relaciones y no obtener resultados, y esto tampoco es sostenible en una organización, más aún si pensamos en organizaciones con fines de lucro. De este modo, el líder, y en situaciones de crisis, más aún, debe comprometerse en trabajar con las relaciones, en conformar relaciones, en sostener esas relaciones, en escuchar lo que le está pasando a las personas que trabajan en sus equipos. Y eso se hace en base a una cultura comunicacional eficiente y efectiva, en donde no parta de lo que el líder dice, sino que parta de lo que el líder puede escuchar comprometidamente que ocurre con los miembros de ese equipo y pueda transmitir, como decía Lucía, como decía Eugenia, eso que sí sabe, que es hacia dónde estamos yendo. Acá Celina dice que en los momentos de crisis el líder es cuando más lo necesita, tiene que guiar, sostener y motivar con mucha empatía, bueno, así como estabas diciendo. Sin duda. Y como para cerrar, quería dejar
esta frase, ¿no? O este concepto. Considero que el mayor desafío, y más en momentos difíciles, del líder es entender, primero, que no tiene el control, que la autoridad que tiene es una autoridad conferida por los demás y solo la va a sostener si puede reconocer que su función clave es cuidar a los sujetos, y cuando digo sujetos lo que quiero decir es cuidar a los seres humanos con los que trabaja, a esas personas con las que comparte esa institución, esa organización o lo que fuera, y ocuparse, sí, de a través de conversaciones, a través del feedback, a través de devoluciones del desempeño de su trabajo, corregir a ese puesto de trabajo, a ese actor que desempeña la tarea, pero siempre siendo consciente, y más aún en crisis, que el ser humano es el que tiene la emocionalidad, la incerteza y le está pasando mal, y sobre esa persona es que está ocurriendo la acción. Si yo voy a la acción, pierdo el sustento y no estoy acompañando a mi equipo, y eso es lo fundamental de un líder. Maya nos dice motivar sin dar falsas expectativas. Yo les diría que la motivación es importante, pero hay que tenerle, digamos, hay que tener precaución con la motivación. La motivación lo que tiene es que yo como líder lo que hago es enviar incentivos a mis seguidores y ellos actúan y siguen lo que yo digo en función de que me creen. ¿El riesgo cuál es? Que si yo un día me voy o un día no estoy, esta gente no se sostiene por sí mismo, digamos, genero dependencia en la motivación. La idea es que yo verdaderamente como líder pueda tener claridad, ser claro en lo que sé y en lo que no sé, pero sostenerme en el compromiso y hacer que la gente sea verdaderamente autónoma, lo cual a mucha gente que se apoya en la jerarquía le complica porque siente que se puede temblar su autoridad. Lu, te dejo. Bueno, muchas gracias. En realidad, un poco cuando empezamos a conversar con las compañeras y con Sol sobre cómo encarar, digamos, porque digo, el liderazgo se puede pensar de tantos lugares, de tantos aspectos, tantas dimensiones, que bueno, la verdad que tuvimos que hacer un recorte bastante drástico de todo lo que nos hubiera gustado decir. Pero había una pregunta que me parece que no podía faltar, que es, digamos, en relación a las mujeres, ¿no? ¿Cómo lideran las mujeres? ¿O qué hay de las mujeres en relación al liderazgo? Y es bastante oportuna esta pregunta también, primero porque, bueno, en este momento somos todas mujeres, creo, porque quien Marcelo estaba inscrito, al final leí que había una chica también. Sí, es Caro. Y es Caro, exacto. Y también, en realidad, sobre todo, porque me parece que es un contexto donde claramente está habiendo un cambio de paradigma a nivel social y a nivel mundial, y que me parece que es válida esta pregunta de qué pasa que las mujeres, bueno, estamos, digamos, demandando, ¿no? En diferentes, digamos, aspectos, estamos realizando diversas demandas y también en lugares de liderazgo, ¿no? Y en esto, bueno, hurgueteando un poco por ahí, encontré una nota de Forbes, de la revista Forbes, que le escribió Aviva Wittenberg-Cox, que se titula, digamos, ahora le vamos a pasar los links de igual manera, están en inglés, esto es una traducción un poco pobre, pero bueno, se entiende al castellano, así que le vamos a pasar los dos links. Y, digamos, quien escribe la nota se pregunta, bueno, ¿qué tienen en común los países con las mejores respuestas de coronavirus? Y se responde que tiene mujeres líderes, ¿no? Y bueno, en base a eso, yo en realidad cuando vi la nota lo primero que vi es que son mujeres que lideran países centrales. En este contexto también creo que hay que poner, digamos, el marco de que estamos también hablando de liderazgos en un contexto que es esto que decíamos, que es incierto, que hay una crisis, que es una crisis de salud, una crisis sanitaria, una pandemia y que deriva también en una crisis
económica y tal vez social y política. No se sabe, digamos, dónde va a terminar esto, pero estamos pensando o debatiéndonos acerca de los liderazgos en un contexto de transformación, digamos, de cambio, de incertidumbres. Entonces los liderazgos también, los tipos de liderazgos también se van moldeando en función de desde dónde o desde qué organizaciones los vamos pensando y desde qué contexto se están pensando, se están debatiendo estos liderazgos. Hay otras competencias y hay otras cualidades que se ponen por delante o se necesitan para liderar estos espacios. De igual manera, quien escribe la nota, a la semana sacó también una nota, digamos, recopilando otras mujeres, otras 8 mujeres más ya de países que no son países centrales. Y en realidad, un poco les voy a contar rápidamente qué es lo que destaca de estas. En definitiva, son unas 15, 17 mujeres que están liderando los países, tanto, digamos, del norte como del sur, o centrales y en vías de desarrollo, que están dando respuesta también a esta pandemia. Y básicamente lo que destaca quien escribe es que estas mujeres, lo valía o lo valeroso es que estas mujeres pudieron tomar este problema, digamos, esta pandemia, diciéndole de frente, desde un inicio, a quienes, digamos, a la ciudadanía, diciendo la verdad, dimensionando este problema desde un inicio con datos certeros, datos científicos, porque están basados todos en datos oficiales de Estado, diciéndole la dimensión real del problema y tomando, digamos, medidas desde un inicio, tal vez incluso algunas muy desde el inicio, y en esto me acuerdo siempre de Angela Merkel, que yo siempre la sigo, cuando Europa todavía se debatía en la dimensión de este problema, si parar la economía o no parar la economía con la cuarentena, Angela Merkel fue una de las primeras que puso en marcha la cuarentena, paró la economía y les explicó a la ciudadanía las medidas que iba a tomar. Quien dirige Taiwán hizo lo mismo, perdón, no me sé el nombre y es un poco complicado, pero tomó desde un inicio 124 medidas que se dedicó a explicarle a la ciudadanía el por qué iba a tomar esas medidas. También destaca el uso de la tecnología, en esto sí tal vez tiene que ver con la posibilidad de liderar desde estados que tienen tal vez mayores recursos tecnológicos, tal vez en esto de la detección de los niveles de temperatura en los metros, digamos, no todos los estados tienen los niveles de tecnología en salud iguales, pero bueno, sí quienes tenían o quienes tienen los pusieron en juego, y en eso, por ejemplo, también se destaca Alemania, dentro incluso de los países europeos, en los resultados, digamos, en la gestión de esta crisis. Y como último eje, pero no menor, el amor. Y el amor o la afectividad tal vez a la ciudadanía, y en esto pone, por ejemplo, a Jacinda Ardern, que es la jefa de gobierno de Nueva Zelanda, quien, por ejemplo, para graficar esto del amor, abrió un canal de Instagram y otro de Facebook donde semanalmente se comunica con la ciudadanía y especialmente con niños y niñas para contarles en un lenguaje accesible a niños y niñas sobre el problema, sobre este problema o esta pandemia que estamos transitando, sobre por qué estamos o estaban ellos, porque ya están levantando, digamos, el confinamiento, pero por qué explicarle por qué paraban las escuelas, por qué estaban en situación de aislamiento. Y eso también marca un claro estilo, digamos, de liderazgo que es, por otro lado, también innovador, en los altos mandos políticos de la política. Y entonces, un poco en función de eso, de esta nota, pensábamos, bueno, dos cuestiones en realidad en torno a las mujeres. Por un lado, si existen tipos o estilos de liderazgo propiamente femeninos y propiamente masculinos,
Y por otro lado, digo, porque acá estamos destacando también la labor de 17 mujeres que lideran estados en 193 países a lo largo del mundo, ¿no? Entonces, también preguntarnos qué posibilidad entonces de liderazgo o niveles de participación o de decisión en estas crisis tienen las mujeres a nivel mundial. Digo, hay dos cuestiones que, digamos, surgen a partir de, para pensar, para reflexionar en torno a estas notas, que se las vamos a compartir en un ratito. Chicas, si quieren ir pasando. Ya se pasaron. Ah, perfecto. Bueno, tiene un pequeño delay. Y un poco, bueno, para comenzar a contestar esta cuestión de si existen estilos femeninos o masculinos de liderazgo, también, como decía Sol, digo, en esto hay una serie de estudios, hay muchos estudios en torno a esto, no hay algo concluyente, digo, hay algunos autores y autores que dicen que sí, que efectivamente, y dan una serie de rasgos que tienen que ver con el liderazgo femenino, y otros autores que dicen que no es una variable, el género no es una variable para definir los rasgos del liderazgo. En lo personal, tal vez lo que creo es que, los liderazgos van a depender de, la diversidad de formación, la diversidad de personalidades, porque no podemos caer en esto del esencialismo. Digo, no todas las mujeres somos iguales, digamos, tenemos diferentes personalidades, recorridos, formaciones, experiencias de liderazgo, y eso nos va constituyendo de diversas maneras, vamos adquiriendo diferentes competencias, entonces no podemos decir que todas las mujeres, lideramos de tal o cual manera. Lo mismo para los varones. Sí, lo que claramente podemos decir que existe son estereotipos de géneros y roles, digamos, que se basan en roles de género, ¿no? Yo no sé si pudieron estar en el último o en el penúltimo webinario cuando hablábamos un poco de la división sexual del trabajo, los roles que tenemos mujeres y varones asignados en la sociedad, digamos, roles que obviamente a lo largo de la historia se han ido modificando, pero que encuentran su límite. Y estos, encuentran su límite en el sentido de que todavía seguimos pensando a varones que se desempeñan más que todo en el ámbito público y son tradicionalmente han liderado en el espacio público y han construido instituciones y organizaciones a medida de la cultura y valores más masculinos, y mujeres que históricamente han ocupado el hogar y se han construido, digamos, y se han constituido esos ámbitos privados, también a medida de valores o atributos más femeninos, digo. Y los estereotipos de género, lo que son, las mujeres después se fueron también incorporando a este mundo público, y este mundo público, cuando digo público, es el trabajo, el mercado, la política, la academia, la ciencia. La mujer fue progresivamente a lo largo de la historia ocupando también esos espacios, y los estereotipos de género también se van modificando a lo largo de la historia, pero siempre hay estereotipos que son, que están instaurados o que son hegemónicos. Están instaurados. ¿Y qué son los estereotipos de género? Son una serie de características o cualidades o atributos generalizados, en este caso, que sirven para describir a mujeres o varones. Y estos estereotipos tienen la capacidad, también hay otros estereotipos que no son de género, que sirven para, qué sé yo, por ejemplo, describir qué hacen los rosarinos o las rosarinas, ¿no es cierto? Podemos aplicarlo a otras cuestiones, porque son culturales, pero ¿qué pasa con eso? Por un lado, nos van a condicionar qué podemos sentir, qué podemos pensar, qué podemos ambicionar, o qué podemos esperar las mujeres en tanto mujeres, y qué pueden esperar, ambicionar, sentir los varones en tanto varones. Entonces nos va condicionando nuestras maneras de ser, sentir y de pensar. Y también, además, condiciona a la sociedad qué va a esperar de las mujeres y qué va a esperar de los varones.
qué sujetos mujeres y qué sujetos varones. Son generalizaciones, básicamente, y también, como son sociales, digamos, construidos socialmente, pueden cambiar a lo largo de la historia y los sujetos también los podemos cambiar. Pero básicamente, estos estereotipos lo que van a hacer también es influir o condicionar las maneras de ejercer los liderazgos, ¿cierto? Esta filmina que les estamos presentando acá en realidad no es el resultado de ningún estudio académico ni nada, sino sencillamente en base a una serie de estudios académicos que resaltan las competencias o las cualidades o atributos de los liderazgos. Les hicimos una encuesta, no sé si han podido responderla, un poco preguntándoles cuáles son las cualidades o los atributos o las competencias que normalmente se atribuyen a varones y mujeres, y cuáles eran también para ustedes las competencias o las cualidades o los atributos del buen liderazgo. Y me voy a detener, digamos, para no hacer muy largo, porque después total también les vamos a mandar esta información. En términos generales, muchas de ellas, digamos, los presentaron como, digamos, como tanto mujeres como varones podían constituir balanceadamente estas cualidades o estas competencias, pero hay algunas que puntualmente la sociedad atribuye a mujeres y a varones específicamente. Y que tienen que ver con la escucha y la empatía, la comunicación horizontal, la flexibilidad del pensamiento, la necesidad de cumplir estereotipos, digamos, cánones de belleza, la honradez, la integridad, la afectividad o el cuidado en los vínculos, esto que decía Sol, ¿no es cierto?, que se espera de las mujeres, en esto del rol reproductivo se espera que las mujeres seamos también cuidadoras, y también el multitasking, que muchas veces ha sido, digamos, un atributo bastante valorado, en esto de que las mujeres podemos hacer un montón de cosas y además las tenemos que hacer bien, pero que muchas veces recarga a las mujeres, nos recarga, digo, de tareas, de todas las tareas y los trabajos pagos, no pagos que realizamos, y nos recarga también emocionalmente, digamos, y físicamente. Mientras que a los varones se le atribuyen cualidades o competencias del liderazgo más ligadas a la ambición de poder, al éxito económico, al ejercicio firme de la autoridad o jerárquico de la autoridad. Y lo que sucede es que cuando tanto mujeres o varones tendemos a adquirir estas cualidades o atributos o competencias que se espera que el otro género desarrolle o adquiera o tenga, puede generar rechazo o enojo, o digo también porque como el liderazgo es un fenómeno social, como decíamos antes, como decía Sol antes, también lo que puede suceder es que los seguidores o seguidoras, depende, digamos, de quién sea, pueden ser empleados, pueden ser sencillamente un grupo, de seguidores, puede generar rechazo, puede dejar de seguir sencillamente por por tender a esas cualidades o a desarrollar esas competencias más ligado a lo masculino o a lo femenino. Entonces, básicamente, digamos, no sé, siempre pienso, por ejemplo, en Juan Carr, que, digo, como en tanto varón, también se puede ejercer otros estilos de liderazgos que tengan más que ver con, por ejemplo, liderar equipos con la escucha y la empatía, digo, por una causa también solidaria, que es, no sé si conocen la Red Solidaria, que es una organización que se dedica a ayudar a personas en situación de calle o personas excluidas, digo, y es un varón en definitiva, y también podemos pensar en varones que cuidan, digamos, que toman decisiones que cuidan, por ejemplo, digo, sin ir más lejos, podemos pensar en, digamos, a ver, lo digo sin meterme en cuestiones partidarias, ¿no? Pero también podemos pensar en nuestro presidente, que también toma decisiones en base al cuidado de una población. Después podemos discutir un montón de otras políticas, pero la línea de base es esa.
y bueno, mujeres que tal vez se construyen a partir de estereotipos de un ejercicio más firme de la autoridad, y muchas veces genera esto rechazo. Pero lo que creo que, los estereotipos se pueden modificar y hay que modificarlos para poder ejercer, digamos, diferentes estilos de liderazgo independientemente del género. Pero para eso necesitamos sociedades abiertas y organizaciones que eso lo permiten o lo habiliten. Si, chicas, si pueden cambiar de filmina, así un poco nos metemos ya en qué pasa a nivel de la sociedad o de las organizaciones. Efectivamente están habilitando, permitiendo, posibilitando que las mujeres puedan liderar. Y acá, digamos, hay un montón, digamos, de niveles o de dimensiones de análisis, pero queríamos centrarnos sobre todo en lo que empezamos a hablar de la nota. Y, por ejemplo, para ser concretos e ir a los números, por ejemplo, mujeres desempeñando las funciones más altas de Estado, mujeres jefas de Estado, hay en la actualidad 6,6%, o sea, de 152 estados, 10 mujeres, solo 10 mujeres son jefas de Estado. Y jefas de gobierno, digo, de los 193 países existentes a lo largo del mundo, solo 12 mujeres son jefas de gobierno. Y también podemos pensarlo en presidentas de parlamento. Bueno, nosotros en la actualidad en la Argentina tenemos una presidenta en el parlamento, que también es muy importante, digo, es una institución donde se toman las decisiones que nos afectan a los y las ciudadanas cotidianamente. Nuestra vida, nuestra calidad de vida, nuestro bienestar pasa por ahí. Y hoy en la actualidad hay un 20%, está constituido solo a nivel mundial de un 20% de mujeres. Realmente, digo, es muy poco considerando, digamos, que las mujeres, aún en todas las diversidades de mujeres que existen en el mundo, somos la mitad de la población. Y si nos vamos al mundo de las organizaciones empresariales, coincidentemente, el porcentaje de participación en las grandes empresas, digamos, y este es un estudio que hizo la Organización Internacional del Trabajo y que retoma ONU Mujeres, bueno, la participación de mujeres en las grandes empresas, en los lugares de mayor liderazgo y mayor jerarquía, es del 5,2. Y también lo interesante, digo, esto muestra que hay, digamos, no hay una igualdad, digo, por más de que las constituciones digan que las mujeres y varones somos todos iguales, bueno, en los hechos, evidentemente, esto evidencia que no hay una igualdad para el ejercicio para el desarrollo de los liderazgos, para desarrollar diferentes estilos de liderazgo en función de lo que requiere el contexto o la organización que estamos liderando. Y otra cuestión interesante que muestra ahí ONU Mujeres es que nos muestra también este esquema, que es un esquema piramidal, que también habla de que si bien las mujeres nos fuimos incorporando, y sobre todo después de la vuelta de la democracia en Argentina y en los países de América Latina, en el mercado de trabajo, en las organizaciones empresariales, en la política, digamos, todavía cuesta mucho, o esto evidencia que cuesta mucho despegar las carreras o desplegar, tal vez, mejor dicho, hacia la cima, hacia los liderazgos, hacia lugares más jerárquicos, porque esto muestra que a mayor jerarquía, menor posibilidad de participación. Y esto se llama normalmente brechas de género, que se apoda como techos de cristal, que son barreras u obstáculos que evidentemente existen, pero que no se ven porque no son normas escritas, sino que son normas culturales que hace que las mujeres evidentemente no estén pudiendo llegar a liderar a espacios de poder, de toma de decisiones y a liderar empresas u otros espacios, ¿cierto? Otros ámbitos. Y pisos pegadizos es justamente la parte inferior de esta pirámide, donde muestra que hay un montón de participación de mujeres, pero muy pocas llegan a la cima. Y les voy a contar rápidamente, para ya ir cerrando,
al menos dos de estas grandes, espérenme vuelvan un segundito para atrás, perdón, dos de estas grandes barreras que hoy están, digamos, jugando de manera social y estructural, no solamente en las organizaciones, sino, las organizaciones empresariales son también un reflejo de esta sociedad, pero a nivel social, que son, por un lado, hay un mito, digamos, que está bastante establecido de que las mujeres no estamos formadas para liderazgo, digamos, no hay mujeres competentes, no hay mujeres que estén formadas. Y en realidad, básicamente, hay un estudio de UNESCO de 2015 que muestra que en la actualidad la participación global de las mujeres en la educación superior es del 38%. O sea, 4% más que los varones. Las mujeres se están graduando, ya hace muchos años que están obteniendo títulos universitarios y están obteniendo títulos de posgrado, o sea que no hay un problema claramente de formación. Me parece que lo que hay es un problema de oportunidades reales de experimentar o estar en lugares donde se toman decisiones y experimentar esos espacios, esos liderazgos. Y por otro lado, otra gran cuestión estructural tiene que ver con esto de la división del trabajo, de cómo se organiza esta sociedad. Y esta sociedad se organiza aunque las mujeres nos hayamos incorporado al mercado laboral y los varones, digamos, al ámbito público y a obtener trabajo remunerado, los varones también se han hecho cargo progresivamente de los hogares, pero aún existe una diferencia muy importante entre esta división del trabajo, donde las mujeres todavía seguimos sosteniendo, y si no es con nuestro cuerpo, con nuestro propio trabajo, es con la gestión, digamos, la gestión del hogar sigue a cargo de las mujeres, y que le pone mucho mayor cantidad de horas, que implica horas, esfuerzo mental, esfuerzo físico, que tal vez los varones no están teniendo. Y eso condiciona, tal vez, por ejemplo, la posibilidad de formarse, de tener tiempo de formación, de poder estar tal vez en espacios que a veces, hay decisiones que no siempre se toman en los momentos formales de la reunión, sino que a veces tienen que ver con actividades extra por fuera de la organización o por dentro de la organización, pero por fuera de los horarios laborales, y las mujeres tal vez ahí no podemos estar porque tenemos otras tareas, que es básicamente la reproducción cotidiana de la vida y las tareas domésticas, que todavía siguen a nuestro cargo y a nuestra gestión. Y esa es una barrera que también hay que empezar a modificar. Y ahora sí vamos a la última filmina, que tiene que ver con esto de cómo generar esta igualdad de oportunidades en el liderazgo. A mí me gustó mucho esta frase de Jacinda Ardern, y creo que un poco va contestando esta pregunta que nos hicimos al principio, porque ella dice, quiero ser una buena líder, no una buena mujer líder, yo quiero ser una buena líder. O sea, sin importar si soy mujer o varón. Yo quiero ser una buena líder y que a mí me consideren o que me sigan, que me reconozcan por las competencias que tengo, los atributos que tengo, los resultados que llevo, los cambios que propongo, no quiero que me destaquen por ser una mujer líder dentro de las 17 que hay en los 193 países. Pero para eso, bueno, efectivamente tenemos que hacer algunos cambios culturales, sociales y estructurales en las sociedades y en las organizaciones, cualquier tipo que sea, porque esto sirve para organizaciones empresariales y organizaciones, estatales, públicas, sindicales. Y voy a nombrar rápidamente algunas. Bueno, una que ya un poco lo charlamos, que tiene que ver con algunas normas o algunas medidas para conciliar la vida laboral con la vida familiar, que apunten a la corresponsabilidad. A la corresponsabilidad al interior de las casas, de los hogares, entre varones y mujeres, para que sea balanceado el hacerse cargo de las tareas domésticas y sobre todo de los cuidados. Y para eso, por ejemplo, un buen ejemplo son las licencias de paternidad,
que en la actualidad, por ejemplo, en la Argentina y en todas las organizaciones son de 2 días, mientras que las mujeres son de 90. Otra cuestión son algunos cambios en las culturas organizacionales o en la cultura de la sociedad. Digo, hay culturas de la sociedad que permite que haya paridad en las representaciones parlamentarias, que sea más fácil el acceso a posiciones de liderazgo del Estado, pero hay culturas organizacionales todavía que son muy tradicionales, que a veces obligan o que condicionan a las mujeres a desplegar o a copiar atributos más que se consideran más masculinos para poder ejercer el liderazgo y, digamos, y que dejan afuera posibles estilos que incluso pueden llegar a enriquecer a las organizaciones, porque tal vez, digo, incluyendo más miradas, incluyendo otras formas de liderar, como decía antes Sol, otras visiones, también se enriquecen las organizaciones, aunque sean empresariales y aunque, digamos, vayan hacia el rédito económico, ¿cierto? Porque las empresas van hacia la ganancia, pero hoy también, digo, las mujeres somos también grandes consumidoras en los mercados, y también tomamos decisiones de consumo, entonces tal vez también es muy importante poder tomar esos talentos y esas miradas que las mujeres tienen para aportar en los mercados, ¿no? O en las empresas mismas. Y por último, y no menos importante, el tema de las violencias. Yo en lo particular voy a contar algunas cuestiones, digamos, en este recorrido. A veces se entiende como violencia, una violencia física, y en realidad, no, digamos, la violencia en los ámbitos laborales no solamente tiene que ver con eso, sino justamente a veces con el hostigamiento psicológico, emocional, para que las mujeres, o para impedirles a las mujeres que desarrollan liderazgos, o para sacarlas de juego. Y yo lo he conversado, tal vez me ha pasado de conversarlo en el ámbito sindical y también en el político, pero creo que también en todos los ámbitos existen violencias, aunque sea a veces difícil verlos porque no es físico, y la violencia física es la que deja marcas a veces no, es la que deja marca, y la psicológica o la emocional es más difícil de detectar, ni hablar los acosos sexuales, pero digo, esto hay que erradicar esos comportamientos, no solamente digo para que las mujeres puedan desempeñar, desplegar los liderazgos, sino sobre todo porque necesitamos construir sociedades justas, digamos, porque estamos bajo un Estado de Derecho y hay que cumplimentar esas legislaciones, y por una cuestión ética de cuidado de las personas. Así que, bueno, hasta acá llegó un poco, digamos, perdón lo escueto, me hubiera encantado, bueno, un poco contarles un poco más, y lo que sí me gustaría ahora, nos gustaría ahora, por supuesto que si tienen alguna pregunta en relación a todo lo que se dijo, y sí tenemos una pregunta que nos gustaría escucharlas a ustedes, es, ¿a quién consideran ustedes como líder, digamos, de cualquier ámbito, de cualquier procedencia a nivel internacional, local, mujer, varón, no importa? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que a ustedes les inspira? ¿Qué cualidad, qué atributo, qué les inspira el liderazgo? ¿Qué visión de esos líderes que tienen? Pueden escribir en el chat, pueden también abrir los micrófonos, porque de verdad que nos interesa un poco escuchar sus voces, no sé, o una devolución, no hay ningún problema. Adelante, con mucha confianza. Nos dejamos mudas. Hola. Ahí. Soy yo, Virginia, ¿sí? Una de las Virginia de acá de Buenos Aires, Rosarina, pero vivo acá en Buenos Aires. Me quedé colgada. Hola, Virginia, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están? Mira, me quedé pensando en lo que decías de los líderes a nivel mundial, de todos los países y todas las personas, digamos, de todos los quienes gobiernan, y solamente hay, no tendría que escuchar si eran 12 o si era el 12%, supongo que debe ser 12, número 12, mujeres. Y
a mí bueno, a raíz de toda la pandemia, etcétera, no soy alguien que les interesa mucho en la política internacional, esto llevó a por ahí prestar más atención, y me sorprende, porque si bien sabía que era una mina grosa, nunca le había prestado atención en detalle, es Angela Merkel, que si vos me preguntás de todas las que nombraste, yo creo que es lejos la primera, porque en todas esas cualidades que se le atribuyen a los hombres, ella se destaca en todas, y es mujer, ¿me entendés? O sea, es como te prueba que eso no es real. O sea, es la prueba viviente de que no tiene absolutamente nada que ver el sexo en cómo encarás el liderazgo o tus aptitudes como líder. No escucho, no sé si soy yo o si nadie la escucha, pero no escucho a... Sí, Vir, te escuchamos bien, me parece que se cayó Lucía. Ok. Me parece que es ella la que se cayó. Pero bueno, la cosa es un poco así, digamos, las habilidades o las formas de ejercer el liderazgo no tienen que ver con el sexo, sino muchas veces digamos, nos los dice el estereotipo, pero no la realidad, ¿no? Y yo le contaba a Lucía el otro día que vi en un informe de Netflix, en verdad, pero son estudios científicos que hacen neurólogos y probaban cómo hay habilidades que se le asignan a la mujer, sobre todo el cuidado, y cuidado de niños y niñas en particular, que tiene que ver con ejercer el rol, y así es como que al hacerlo, nuestro cerebro se desarrolla de una forma particular, pero lo probaban en hombres, sobre todo pensando en parejas de dos mujeres o de dos varones, cómo ese desarrollo funcionaba en una mujer y no en la otra, y comprobaban científicamente que esos desarrollos neuronales, y mucho lo puede explicar las neurociencias, tienen que ver con el ejercicio del hacer y no con estereotipos. Hombres que están en el cuidado desarrollan su cerebro, mujeres que no son las primeras cuidadoras no lo desarrollan, incluso aunque hayan sido las que tenían el bebé en su panza, digamos. Y esto es lo mismo en cualquier ámbito, digamos. Sí, ¿me escuchan ahora? Ahora sí. Ah, bien, sí, yo me había caído, las escuchaba igual. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Vir, a mí también, digamos, igual la seguía ya hace un tiempo, pero siempre me impactó su calidad de liderazgo siendo mujer. Y también me parece que es muy importante porque la posibilidad de que algunas lleguen también nos juega un rol model para las demás. Lo que pasa que lo que también me parece que tenemos que empezar a cuestionar es sobre todo las normas o la constitución de las organizaciones. Digo, para que justamente esta conversación no la tengamos que tener, digamos, no sean solamente las 17 destacadas, sino que, digo, varones y mujeres nos destaquemos intercambiablemente por nuestras competencias para liderar en, por ejemplo, contextos como estos, u otros contextos, u otras organizaciones, que sea eso lo que se esté en evaluación y no nuestro género, nuestro sexo, digamos. Pero para eso hay que generar posibilidades reales y solidaridades para que todas podamos, intercambiablemente mujeres y varones podamos ejercer esos liderazgos. Totalmente de acuerdo. Gracias, chicas, por la presentación, estuvo bárbaro todo. La verdad que... Ay, bueno, muchas gracias. De verdad, porque unos nervios. No, salió espectacular y la verdad estuvo bárbaro. Les agradezco un montón el tiempo que le dedicaron. Ay, bueno, les agradecemos muchísimo y desde ya que quedamos a disposición, bueno, para lo que necesiten, para que sigamos estas conversaciones, porque bueno, tenemos largo camino. Tal cual, y también, digamos, repetir la invitación para que sean parte de la primera formación en liderazgo de Amazonas. En nuestras redes pueden obtener toda la información, estamos todas a disposición, y pedirles disculpas porque nos extendimos un poquito en el tiempo, no fuimos tan rigurosas. Muchas gracias, entiendo que son todas mujeres, todas las asistentes. Y también a todos.
Quiero agregar una cosita, chicas, por si se perdieron alguna parte o lo quieren volver a ver en el futuro, en estos días les vamos a estar mandando al mail a través del cual se inscribieron a este webinario, el video del webinario con el PowerPoint. Bueno, buenísimo. Gracias a todas y las esperamos en las próximas actividades. Exactamente. Un abrazo grande a todas y muchas gracias. De parte de Amazonas. Gracias. Gracias.